entera uno de diferentes hermanos de que trabajan, tienen negocios, pero nunca prosperan y parece que siempre andan en necesidades, siempre tienen problemas en su casa o en sus negocios o en sus finanzas, ¿verdad? Y Dios siempre tiene una respuesta para todo, ¿verdad? Y lo principal es preguntarnos por qué las necesidades, ¿verdad?, a veces toman control de nuestra vida, ¿verdad? Y empezamos a darle más importancia a las necesidades, a nuestras propias necesidades, a nuestra propia vida, que buscar la solución en Dios, ¿verdad? A veces la gente quiere atiborrarse de trabajo, ¿no?, porque necesita dinero, quiere trabajar 3 turnos y dormir 2 horas en el día, o quiere expandir sus negocios, pero pues nomás no le rinden, y finalmente nos damos cuenta que algo está sucediendo en la vida que no funciona, ¿verdad? Y pues Dios siempre nos muestra el motivo de las cosas, ¿verdad? Sí. No hablo de la gente incrédula que dice, bueno, ¿y cómo los que no creen en Dios se hacen ricos y se hacen millonarios y todo eso así? Pero eso no es lo importante, porque se van a morir igual que nosotros, ¿verdad? Y es más, muchas veces tienen más miedo a morirse, no porque no sepan a dónde vayan a ir, sino porque les tienen miedo a dónde se va a quedar su dinero, su esfuerzo, sus posesiones, ¿verdad? Alguien nos platicó de una persona que inclusive pintó un letrero en su casa que dijo, a los nietos no se les deja nada. Dice hasta dónde llega el egoísmo, ¿no? O otra persona que dice, a mis hijos no les voy a dejar nada, prefiero regalarlo, pero a mis hijos nada. Entonces, ¿dónde está su corazón? ¿Verdad? Si toda su vida se la pasan trabajando y no es para bendecir a sus hijos, pues en vano trabajan, porque pues finalmente van a morir. Eso no me refiero, ¿verdad? Sino me refiero al cristiano, al creyente, ¿por qué no sale de sus crisis? Y vamos por favor al libro de Ageo y vamos a leer algo muy importante, ¿verdad? Cuando yo trabajo en un negocio, siempre hay alguien que está por encima de mí, ¿verdad? Siempre hay alguien que es el que aporta el dinero para que yo viva, ¿verdad?, basado en una actividad que hago, ¿verdad? Por eso todos los trabajos tienen una remuneración. Aun cuando somos los dueños, pues tenemos que hacer algo para que entre ese ingreso que nos va a ayudar. Pero vamos a ver en el aspecto espiritual por qué las cosas no suceden como debieran suceder. Vamos al libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 2. Dice así la palabra del Señor. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová.
Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Fíjense cómo aquí el Señor habla de nuestro propio egoísmo, ¿sí? Primero yo, primero mis necesidades, primero mis actividades, y ahí después, si tengo tiempo y si me dan ganas, trabajo para el Señor. Y dice, por cuanto tienes ese egoísmo, todo lo que hagas no va a fructificar, porque lo estás haciendo para ti, sin darle la gloria a Dios. ¿Sí? Fíjense cómo dice, ustedes se preocupan, ¿verdad?, por su casa, que esté bonita, compren sus cosas, tengan sus visitas, sus hijos, su escuela, todo eso. Dice, y a mí me tienen olvidado. A mí no me buscan más que cuando tienen una necesidad. Dice, por eso, entre más se afanan en sus propias necesidades y egoísmos, menos logran vencerles. ¿Verdad? Y mucha gente dice, es que por más que trabajo no salgo de deudas. Como que entre más gano, más se me va entre los dedos. Ahora ya me canso, ya no puedo hacer lo que hacía antes, y sigo igual o peor que antes. ¿Por qué? Porque siempre estoy pensando únicamente en mí mismo. No pensamos en Dios, ¿verdad? Y cuando le preguntas a la gente, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Pues es que tengo que ir a trabajar, es que no puedo cerrar el negocio, es que tengo un compromiso, es que esto, ¿verdad? Y dice, bueno, pero ¿y la casa del Señor? O es que hoy voy a tener una reunión, voy a tener una fiesta, una comida, y pues estoy ayudando en eso. Y si nos damos cuenta, todo gira alrededor de uno mismo. ¿Sí? Por eso dice el Señor, estás más preocupado por ti que por mí. ¿Y de quién provienen las bendiciones? De Dios. Porque por más que te esfuerces, si Dios no está contigo, no va a resultar. Va a ser un resultado efímero. Si es que lo hay, porque muchas veces no hay ni siquiera eso, ¿verdad? Y fíjense cómo la palabra del Señor nos dice que es Dios mismo preguntando, ¿estás más preocupado por ti y por tus actividades que por mí? ¿Tienes más tiempo para ti que para mí? ¿Por qué la gente no se involucra en las cosas de Dios? Por egoísmo. Es que el día domingo es cuando descanso, es cuando puedo levantarme tarde, es cuando puedo ir a la despensa, es que va a jugar la selección, es que hace mucho calor, ¿sí? Pero quieres que Dios te bendiga. No le dedicas, ¿verdad?, un tiempo a aquel que es el que provee todo, ¿verdad? No tenemos nada que sea por nuestros méritos, porque todo nos lo da Dios. La capacidad, la sanidad, las actitudes, todo viene de Dios, ¿verdad? Hay gente que tiene 2 o 3 carreras y sin embargo no tiene trabajo, o anda vendiendo dulcecitos en la calle, ¿y de qué le sirvió todo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nada en este mundo viene de nosotros. Todo es dado, todo tiene un propósito en la vida, ¿verdad? Y aquí fíjense cómo palabra del Señor, ¿verdad? Dice, ustedes dicen, aún no ha llegado el tiempo. La pregunta es, ¿cuándo vas a tener tiempo para trabajarle al Señor? Pregúntenselo al que tiene a un lado. ¿Cuándo vas a tener tiempo para trabajarle al Señor? ¿Quieres prosperar? Trabájale a Dios. ¿Quieres tener éxito? Trabájale a Dios. Y entonces Él abrirá, ¿verdad?, las puertas y ventanas de los cielos y derramará de sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque nadie trabaja para Dios en vano. Pero cuando el egoísmo entra en nosotros, ¿sí?,
no hay esa cobertura de bendición de Dios, sino hay fatiga, hay cansancio, hay desesperación, hay estrés, ¿verdad? Hay desilusión. Pues es que, pastor, entre más hago menos tengo. Pues es que estás haciendo mal. Pon primero a Dios en el lugar primordial de tu vida, y entonces sí, después se van a derramar las cosas, ¿verdad? Fíjense cómo cuando la gente no le trabaja a Dios, no asiste a una iglesia, no participa en cuestiones de la iglesia, no evangeliza, no estudia, no hace nada para Dios, su vida siempre está así hacia abajo. Problemas, carencias, enfermedades, un montón de cosas. ¿Y no le echan la culpa a Dios? Hice un día me quedé pensando más bien en algo que oí en una película, ¿verdad? Le pregunta una persona a otra: ¿tú eres cristiana? Dice, sí. ¿Y cada cuándo vas a la iglesia? No, pues de vez en cuando. Dice, o sea, ¿tu pastor predica de vez en cuando? No, dice, pues predica todos los domingos. ¿Y por qué no vas todos los domingos? ¿O necesitas a Dios de vez en cuando? Y creo que eso habla de nosotros. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra vida y cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Pero lo justificamos. Así como hubo una persona, ¿verdad? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento que cambió la bendición de Dios, la primogenitura. ¿Por qué? Por comida. Es comida, una necesidad que en cualquier momento podía haberlo hecho. Así estamos nosotros. Queremos que todo lo que está alrededor de nosotros sea número uno, ¿sí? Y si tengo tiempo, le dedico algo. Es que tengo que hacer esto porque tengo que pagar este compromiso. ¿Sabes qué no lo vas a pagar? No lo vas a pagar. ¿Por qué? Porque tienes que decirle, Señor, te entrego esto. Y Él te va a abrir entonces puertas, te va a abrir los medios, te va a dar las cosas, las bendiciones sobrenaturales, ¿verdad? Que mucha gente está en contra de usar esa palabra en la iglesia, ¿no? Pero bueno, es cuestión de enfoques. Pero usamos la palabra sobrenatural para entender que es por algo por encima de lo que el hombre hace, no en cuestiones místicas ni esotéricas. Pero pensemos esto, ¿verdad? ¿Cuántos versículos sabemos de que Dios sí está con nosotros, Dios es nuestra fortaleza, si Dios es por nosotros? Pero nomás lo sabemos de palabra, no lo vivimos, no nos sometemos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la oración de fe, ¿verdad? Y tomamos a Jesucristo como nuestro Señor, estamos diciendo, me estoy sometiendo a tu autoridad, ¿sí o no? Eso es un señor, un señorío, ¿verdad? Imagínense en un reino, ¿verdad? Donde el rey te habla y dices, no tengo tiempo ahorita de ir a verte, no sé, tengo que barrer mi casa. ¿Te va a proteger el rey? ¿Te va a proveer? ¿Va a tener cuidado de ti? Así, no. Si tú no tienes tiempo para mí, está bien, te lo respeto, pero hay a ver cómo sales, ¿verdad? Y fíjense cómo dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Te preocupas más por obtener tus cosas, dice, y a mí me tienes apartado, mi casa está desolada, está desierta, ¿verdad? Y aquí debemos de entender esta palabra en dos maneras. Uno, la casa de Dios es nuestro corazón y la tenemos desolada. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra, no oramos, no adoramos, ¿verdad? Entonces imagínense cómo está nuestra casa espiritual de Dios vacía, ¿verdad? Cómo se refleja hacia afuera. Pues igual, ¿verdad?
Por eso, como decían hace rato, cuando la gente no tiene a Dios, se le ve en su semblante, se le ve en su tipo de vida, en su tipo de existencia, de conducta. Inmediatamente te das cuenta, siempre anda afligido, siempre anda triste, siempre anda deprimido, tiene miedo de todo, tiene desconfianza de todo, ¿verdad? Está afanado por todo, ¿verdad? Y nunca sale de lo mismo. ¿Por qué? Porque su mente está encerrada en ella misma. No tiene una apertura para que sea la mente de Cristo la que rija nuestras vidas. Cuando aquellos apóstoles, ¿verdad?, iban en la barca, Jesús iba durmiendo, ¿verdad? La mayoría de ellos eran pescadores, ¿sí o no? Expertos en andar en el mar, pero vinieron unas olitas y no lo brincaron, ¿no? ¿Jesús era pescador? No. Ahí fueron a despertarlo, ¿verdad? Jesús, Jesús, ¿no te das cuenta que nos hundimos y nos vamos a morir? Dice, pues no son ustedes los especialistas, pues ahora hagan algo, ¿no? Dice, hombres de poca fe. Así estamos nosotros. Nos creemos autosuficientes, pero nunca salimos de la tormenta de nuestra vida hasta que no le permitamos a Jesús entrar. ¿Y cómo le vamos a demostrar nuestra gratitud? Trabajando para Él, trabajando para su reino. Quitarnos nosotros del lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida y en nuestro tiempo. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Por más que le hagas, nunca vas a tener lo suficiente. Por más que te esfuerces, por más tiempo que le dediques al trabajo, al negocio, a lo que quieras, nunca vas a obtener lo que crees que eres merecedor de tener. ¿Por qué? Porque el resultado del trabajo no está en función de tu esfuerzo, sino en función de la bendición de Dios. Así, ¿verdad? Dice también, coméis y no os saciáis. Aquí habla de nuestras necesidades primarias, ¿verdad? Quieres ahorita un carro y cuando lo compras ya salió uno nuevo y ahora quieres el otro. Quieres ahorita unos tenis de marca, te los compras y ya salió un nuevo modelo, ya te cayeron gordos. Quieres una televisión de plasma, salió una más grandota, ahora quieres la grandota. Nuestras necesidades nunca son satisfechas. ¿Por qué? Porque nuestro egoísmo hace que nos afanemos por las cosas, ¿sí?, que ni siquiera son las necesarias en nuestra vida. La gente que tiene mucho dinero, ¿cómo viven sus hijos? En drogas, ¿sí?, en prepotencia, en antros, en todos los excesos. ¿Por qué? Porque papá o mamá les están dando, pero se están olvidando a dónde va su alma. Y el dinero no compra el cielo, el esfuerzo no compra la salvación, el dinero no trae bendiciones como mucha gente dice, no, el dinero trae enseñanza. El dinero te enseña cómo debes administrarlo para que te rinda, cómo debes inclusive darle al necesitado para que eso que tú das, Dios te lo multiplique, ¿sí o no? ¿Ustedes han leído la parábola de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Se fijan que las matemáticas de Dios son inversas a las del hombre? En la matemática del hombre, para multiplicar las cosas, ¿qué se hace? ¿Qué es una multiplicación? Sumar, 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 sumar. ¿En Dios cómo multiplica? Partir, 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 partir. ¿Sí? Dios no dijo, a ver, que estos 5 panes se hagan 5,000, ¡pum! No. Dijo, partan y repartan. ¿Y qué pasaba? Que entre más daban, hasta sobraron. Si tú no das, nunca se te va a reproducir tu dinero.
Por más que juntes, eso es una matemática de Dios. Porque lo que Dios hace es insensato para el hombre. El hombre cree que acumulando, sumando, va a tener más. Y Dios dice, no, reparte. Y te va a dar más. Y va a sobrar. Entonces, si nosotros no repartimos nuestro tiempo en Dios, nunca nos va a alcanzar. Y vamos a andar estresados, deprimidos, angustiados. Y la gente dice, ay, ¿por qué el día no es más largo? Porque más tiempo perderías. Así de sencillo, ¿verdad? Si con lo que tienes no te alcanza, ¿verdad? Hoy no tuve tiempo ni de dormir. Pues qué mal administras tu tiempo, ¿verdad? No puede ser que Dios se haya equivocado en la distribución de la cantidad de horas que nos da en cada día, ¿verdad? Si Dios no hubiera querido, pues no nos da sueño ni cansancio, ¿no? Sino seríamos burros permanentes trabajando, ¿no? Y dice, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí la palabra? Dice, coméis mucho y nunca te llenas. Tienes mucho, consigues mucho, te esfuerzas mucho y nunca te llenas, ¿verdad? Lo vemos en la vanidad de la gente que siempre está anhelando tener cosas y cuando las tienen, pierden su valor. Así pierden su valor. Y dices, entonces, ¿qué te sirvió todo eso? Y sigues afanado en lo demás, en lo que viene, en lo que viene, en lo que viene. Y la gente acaba muriéndose deseando todo. Por eso muchas veces cuando la gente está agonizando o en etapa terminal, que dice, si Dios me diera otra oportunidad, entonces haría esto, haría lo otro, haría... Si te la dio, pero no la quisiste. Hiciste todo lo menos importante y ahorita quieres que Dios te alargue la vida, ¿para qué? Ya no lo vas a resolver. No lo vas a resolver, ¿verdad? Dice también la palabra, ¿verdad? Dice, os vestís y no os calentáis. ¿Cuánta gente desea tener una casa? Y cuando la tiene, ya le cayó gorda. Ya le cayó gordo el barrio, los vecinos, la cocina está muy chiquita, las recámaras están muy apretadas, la sala está muy grande, ¿sí? Y dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Verdad? Una vez dijo una persona, ay, dice, si yo tuviera dinero, me compraba el castillo de Chapultepec. Le digo, sí, te lo ibas a barrer y trapear tú solo, no tu familia. O sea, tienes que pensar en la realidad, ¿verdad? Pensar en la realidad. Y aquí la palabra dice, te vistes, pero nunca te calientas, nunca estás cómodo, ¿verdad? Te compras una chamarra, la usas 2 días y la guardas ahí 15 años, ¿no? Y cuando la vuelves a sacar, dices, ahí está bien vieja, ya regálala. Pero ¿qué hiciste para comprar la chamarra que te costó 2,000, 2,500, 3,000 pesos? Sacaste dinero de acá y todo, y ya cuando la tuviste, eso se perdió. Ya no te funciona. No funciona. Es como a mí me pasaba mucho cuando estaba chiquito, porque algún día fui chiquito, fui niño, hace mucho, pero sí. Y llegaban los primeros días de escuela y me daban mis cuadernos nuevos, yo decía, ¡ay! Ya voy a estrenar. Y ahora me llenaba 2, 3 hojas, ya los traía todos hechos charamusca, rayados, llenos de chicle, pintados. ¿Sí? Y dices, ¿dónde está la ilusión entonces de tu cuaderno, no? O la mochila, ¿no? En aquel tiempo no se usaban las mochilas que usan ahorita, ¿no? Eran unas de cuero pesadotas que se las colgaba uno aquí como el cuento del peregrino, ¿eh? Empinado, ¿no? Pero decía, ¡ah, qué padre, mi mochila!, ¿no? Pero pasaba una semana y agarraba la mochila y dices, ¡ah, por allá! Y llena, hasta la pateabas, ¿no? Y así vivimos. Anhelamos, pero no nos satisface.
¿Por qué? Porque nuestro egoísmo crece exponencialmente contra lo que vamos obteniendo. Siempre deseas más. Y cuando estás viviendo en eso, Dios se va quedando atrás. Lo vas dejando fuera de tu vida. ¿Por qué? Porque estás preocupado en obtener cosas, en darte tus propias satisfacciones. Sí. Yo no entiendo, y voy a hablar de las iglesias de allá de África, cómo la gente prefiere quedarse dormida los domingos que venir a la iglesia. Les dio un infarto ahí. ¿Se van a ir al cielo? ¿Creen que llegando el Señor, ya llegué? ¿Me agarraste dormidito como pajarito? No. Te va a decir, nunca te conocí. Sí. Porque le diste más importancia a tu pereza que venir a mi casa a oír la palabra. Para mí eso es algo que, no sé, es impensable, ¿no? Quedarme acostado en lugar de ir a oír la palabra de Dios, ¿no? Tienes toda la semana, ¿no? ¿Por qué el domingo tienes que hacer las cosas que se roban el tiempo de Dios? Ya lo digo en la semana, ¿sí? Que no le damos ni el diezmo de nuestro tiempo diario a Dios. Ya no digo eso, sino el mismo domingo. ¿Por qué te ocupas en otras cosas en el tiempo de Dios? Dice también, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. No hay dinero que te alcance, never la limón, la never. ¿Sí? Nunca te va a alcanzar. Así te aumentes, te llegue tu aguinaldo, te llegue lo que quieras, nunca te va a alcanzar ese dinero. ¿Por qué? Por tu egoísmo. Porque no diezmas, porque no ofrendas. Y salen los defensores del dinero. Es que eso no viene en la Biblia. Pues no diezmes, si no quieres que dices que no diezmes, ahí atente a tus consecuencias. La Biblia es una palabra de obediencia, no de obligación. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿El diezmo nació con la ley? No, fue un acto de gratitud. Antes de la ley, ¿todos dónde salen? Porque el diezmo que es legalista es un acto de actitud. ¿Sí? Pablo mismo decía, cuando des, dalo de corazón alegre y voluntario. ¿Sí? Pero hasta por eso también Dios ve dónde está tu corazón. En tu bolsa, ¿sí? O en agradar a Dios. Fíjense cómo todo esto que estamos platicando es basado en que yo no le hago nada a Dios para Él. No trabajo, no voy, no hago nada, sino todo estoy enfocado en mí. Les voy a platicar una anécdota que me pasó a su tiempo. Nosotros íbamos allá a nuestra iglesia en Hermosillo y ese día yo traía creo que 500 pesos. Y estaba yo como que traía esa intención de darlos, pero dije, tengo que pagar el celular, si no pago el celular no voy a tener comunicación, y andaba así. Y dije, bueno, no lo voy a dar. Quizás lo dije. Y cuando me fui de la iglesia, salí y dije, ¿ahora de dónde voy a sacar? Dije, bueno, ni modo. Pues no van a creer que ese mismo día de la noche salí de la casa y me encontré tirado 500 pesos. Dije, Señor, esto proviene de ti porque hasta me sobraron 100 pesos. De veras se los digo, Dios es un Dios real, no es un Dios imaginario, ni lo que dice aquí es a ver si pasa, no. Al que cree, todo le es posible, sí, pero al que cree en lo que Dios dice, ¿sí? Vamos a continuar, dice aquí,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad vuestros caminos. Piensen en lo que estamos platicando ahorita. Medita cómo estás viviendo. Y les dice, suban al monte, traigan madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Qué quiere subir al monte y traigan madera? Trabajen para mi casa. Prediquen, compartan, evangelicen, ayuden a la gente, visiten a la gente, ¿verdad? Eso es trabajarle al reino de Dios. No nos está pidiendo que construyamos un templo, ¿verdad? Que nos vayamos al Cerro de Arandas a tumbar árboles y hagamos una casa. No, dice, vayan y esfuércense. ¿Sí? Fíjense algo muy, muy interesante. ¿Qué representaba subir al monte y cortar madera en el aspecto natural y físico? Un esfuerzo bien duro, ¿sí o no? Porque no eran unos cerritos, ¿verdad? Eran unos montes altísimos, llenos de árboles de madera durísima, ¿sí? ¿Y qué tipo de herramientas había en ese tiempo? Cortadoras eléctricas o serruchos alemanes. No, ¿verdad? Si acaso eran hachitas de bronce o eran hachitas de fierro, ¿verdad? Y a darle. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Dios? Lo que vas a hacer para mí implica esfuerzo, implica decisión, implica actitud, ¿sí? Porque si tú no vas con actitud, ni te subas, no vas a cortar ni una rama, a la cual no subes ni 3 metros y ya te acalambraste. Por eso les decía, esfuércense, traigan madera, corten los árboles, límpienla, ¿verdad? Cárguenla de regreso, todo eso implicaba. Dice, y entonces sí, construyan un casa. Con esfuerzo es como se trabaja para Dios. En Dios no hay cosas fáciles, solamente las doctrinas esas falsas de la prosperidad y del éxito y de la escalera y de todo eso te ponen las cosas fáciles. En Dios no. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Tú quieres obtener algo de Dios? Esfuérzate y sé valiente. Dedícate a Él. ¿Sí? Cuando mandó al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, lo mandó contra ciudades fortificadas, contra ejércitos grandísimos, ¿verdad? Bien alimentados, bien comidos, entrenados, ¿verdad? ¿Y cómo vivía el pueblo de Israel? Nómada en el desierto, ¿verdad? ¿Ustedes creen que tenían tiempo ahí de practicar estrategias? No, ¿verdad? Y sin embargo les decía, yo ya te entregué esto, esfuérzate, lucha, enfréntalos. Si confías en mí, la victoria es tuya. Ahí está la bendición de tu esfuerzo. No les dijo, acércate a Canaán porque voy a mandar una bomba atómica y se van a morir todos. Ya no más digas que agarran las casas. No, ¿verdad? Decía, enfréntate, lucha. Pero ¿qué pasó en aquella historia en donde se confiaron ellos mismos en que podían derrotar al reino de Jai? ¿Qué pasó? Les dieron, pero hasta con la escoba. ¿Por qué? Porque creyeron que en sus propias fuerzas iban a lograr eso. ¿No? Si tú no pones a Dios por delante y Dios no va delante de tu propósito, nunca se va. Vas a trabajar como loco y no vas a obtener nada. Dice en el verso 10, bueno, en el verso 9, perdón, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Sí? Dice, no confíes en que tú vas a ahorrar y vas a tener cosas. ¿Por qué? Porque va a venir algo que te va a comer eso. Les voy a poner un ejemplo. Mucha gente no diezma, ni ofrenda,
¿sí? O Dios se los cobra. ¿Saben cómo? Sí, ya se descompuso el carro. ¿Cuánto fue? Pues como 4,000 pesos. Ándale, ya le pagaste. Ya se tronó la licuadora, pues hay que comprar 500 pesos. Ándale, mejor hubieras diezmado y no se te descompone nada. Ya se me enfermó un hijo. Pues vamos cuando menos a similares, ahí no cobran, pero las medicinotas, 700 pesos. ¿Sí o no? Cuando tú dices no tengo dinero para diezmar y ofrendar, se te vienen los gastos imprevistos y sí tienes dinero. Entonces, parte del ladrón mentiroso. Amén. ¿Sí o no? Porque sí lo tienes. Sí lo tienes, ¿no? Por eso dice, guardas en tu casa y yo lo voy a soplar y se te va a ir. Lo que estabas guardando para irte de vacaciones a Cancún, mira, se lo llevó la licuadora, la lavadora y el carro y las anginas de tu hijo. Se acabaron tus vacaciones. ¿Por qué? Porque crees que merecías más tus vacaciones que darle a Dios lo que le corresponde a Dios, ¿verdad? Y dice, ¿por qué pasa esto? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Qué terrible es eso. Qué terrible es eso. ¿Hasta dónde está nuestro egoísmo? El primero yo, después yo y al último yo. Luego Dios. Dice en el verso 11, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. En la Biblia cuando se habla de sequía, ¿sí?, habla de que nada produce, nada se reproduce. ¿Sí? ¿Y qué dice Dios? Yo mandé sequía sobre todas tus actividades, hasta sobre tu salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me tienes alejado de tu vida. Ahora, ¿es un Dios malo porque hace esto? No. Lo que Él quiere es bendecirnos. Lo que Él quiere es que aprendamos a ser bendecidos. Por eso dicen, yo te mandé todo esto, ¿para qué? Para que medites en tus caminos y entiendas por qué estás pasando lo que estás pasando. Pero si te volteas a mí y me trabajas, yo te voy a bendecir. Te voy a prosperar, te voy a sanar, te voy a hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere obreros fuertes, decididos, valientes, ¿verdad?, sanos. Y luego dice ahí, ¿verdad?, que Zorobabel y Salatiel, que era el sacerdote y el rey, dice, oyeron las palabras y todo lo que había oído de parte del profeta Ageo, ¿sí? Y dice que la gente empezó a reaccionar. ¿Y qué hizo? Subió al monte. Empezó a trabajar para el Señor. Empezó a dejar atrás el egoísmo para empezar a dedicarle tiempo y esfuerzo a Dios. Entendieron el mensaje. ¿Sí? Entendieron por qué la situación que estaban pasando, ¿sí?, entendieron por qué era lo que estaba sucediendo en sus vidas, en que nada les llenaba, ¿verdad? Vamos al capítulo 2. Al verso 15. Dice, ahora pues, dice, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Dice, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. No rendía, ¿verdad?
Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, ¿qué dice? Os bendeciré. Fíjense qué palabra, a mí me impacta mucho. Dice, te hiciste el propósito de trabajar, pero yo no doy las bendiciones por anticipado. Dice, cuando yo vea que estás poniendo los cimientos del templo y las piedras sobre las piedras, a partir de este día, entonces van a venir las bendiciones a su vida. A mí me impacta mucho esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos pide y nos ha hablado de muchas maneras que somos obreros de su reino, somos representantes de su reino, ¿verdad? Nos decimos reyes y sacerdotes, pero perezosos, flojos, apáticos, no somos nada, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho por Dios? ¿Qué hemos hecho por su reino? Quizás mucho, quizás poquito, pero ¿dónde están los resultados? ¿Sí? Y fíjense cómo en esta palabra Dios dice acá rato, medite sus caminos. Medita en tu camino. ¿Sí? No veas las cosas de una forma material, sino entiende las repercusiones espirituales. ¿Sí? Por eso la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el hombre material, el hombre natural, no alcanza a discernir las cosas espirituales. Pero nosotros, que se supone que somos personas espirituales, debemos entender las causas de todo lo que vivimos. Nada es material en este mundo. Todo viene de Dios, todo viene del cielo, todo viene del propósito del Señor. Entonces, si nuestra vida no ha logrado salir adelante en lo que deseamos, medita tu camino. Si no has prosperado, medita tu camino. Si tus hijos están creciendo problemáticamente, medita tu camino. Si tú no has salido de las crisis que has vivido del pasado, pues medita tu camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no es Dios del pasado, Dios es Dios del futuro, ¿sí o no? El pasado lo usa el diablo y te lo está atacando a cada rato ahí en tu mente y en el corazón. Hiciste, dijiste, pusiste, te hicieron, te dijeron, y ahí estamos todos cargando el muerto, ¿verdad? Cuando que la palabra dice que no eres una nueva criatura. ¿Por qué sigues amarrado al pasado, verdad? Mejor como nueva criatura ve al frente, ¿sí o no? Cuando un bebé nace y empieza a caminar, ¿verdad?, empieza a ver las cosas, ¿sí?, él siempre está aprendiendo, ¿verdad? O hay algún bebé que diga, no, yo me acuerdo que vivía bien cómodo en el útero de mi mamá y tenía mi ombliguito y... No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la visión de vida es hacia adelante, no es hacia atrás, ¿sí? Y sabe que algo bien hermoso que tiene Dios nuestro Señor es que Él nos corrige nuestros errores. El problema es que a veces tú no aceptas el error en tu vida. El problema es que no tienes el valor de decir,
pues sí, esto me pasó, pero ya pasó, ya no lo quiero, ya lo olvidé. Por muy doloroso, por muy lo que quieras, no va a marcar mi vida hacia adelante. ¿Por qué? Porque el pasado ya Dios lo borró de mi vida. Ahora vemos hacia adelante, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo muy práctico, ¿sí? La cultura en Estados Unidos, ¿sí?, es trabajar pensando en su pensión. Fíjense cómo la mayoría de los gringos viejitos tienen buena pensión, tienen sus casas móviles, tienen sus casas en La Paz, en Acapulco, en Mazatlán, ¿sí? Y ahí andan los dos truquillos, ¿verdad?, bien contentos con sus shorts, camisas de flores, y ni se preocupan que si ganó Trump, que si no ganó, que si... ¿Por qué? Porque trabajaron hacia el futuro. Nosotros trabajamos para el futuro para pagar las deudas del pasado. ¿Sí o no? Sí. A veces yo oigo hermanos que están orando: Señor, quita de mí este dolor que tuve cuando tenía 32 años y tiene 70, ¿no? Es que no te lo has quitado. Quítame el resentimiento contra mis padres, y hasta se murieron. Y siguen pidiéndole cosas al Señor del pasado. Dice: entonces, ¿dónde quedó tu nueva criatura? Tu nuevo nacimiento, ¿no? Porque no han sido capaces, ¿sí?, de dejar atrás ese egoísmo de pensar que somos las víctimas número 1 del mundo. ¿Por qué, Señor? Porque a mí, por burro, usted se lo provocó, ¿verdad? Es como dicen: ay, mi hija iba caminando y pasó un carro y se la levantó. Pues sí, pero era un callejón a las 10 de la noche sin luz. ¿Qué caramba va a hacer la chamaca ahí, no? Pues claro, si te metes en la lumbre te vas a quemar. Si andas en cosas indebidas te va a ir mal. ¿Por qué Dios lo permitió? No, Dios no lo permitió, usted lo provocó. Pero cuando dejamos de pensar, ¿sí?, en que la culpa la tiene Dios y el éxito lo tengo yo, nuestra vida tiene un cambio radical. Esa es una nueva transformación. Y cuando entendemos eso y empezamos a trabajar para Dios, la vida cambia totalmente, y vienen soluciones y respuestas de donde menos te imaginas. Pero cuando trabajas con miedo, con desconfianza, con temor, tienes un doble ánimo. ¿Se acuerdan que estudiamos sobre las personas de doble ánimo, verdad? Son inconstantes en todos sus caminos. Pero cuando trabajas con fe y por fe, Dios responde. Dios responde. Dios es fiel. El propósito de Dios, acuérdense, son dos vertientes. Uno es aquí en la tierra, que vivamos sabiamente, ¿sí?, y el otro es preparar nuestro camino en la salvación de nuestra alma. No podemos ir al cielo si vivimos neciamente. Sin sabiduría no hay camino al cielo. ¿Por qué? Porque sin sabiduría hay necedad. Y la necedad, dice el necio, no hay Dios. ¿Sí? Cuando nuestro corazón está puesto en nosotros mismos, nunca vamos a salir del agujero. Pero cuando nuestro corazón está en el Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor abre puertas. El Señor bendice. No es que te lo dé, sino es que te lo ganes. Y Él te lo da. Así que meditemos nuestros caminos. ¿Qué es lo que no está funcionando en nuestra vida? Nuestro negocio, nuestra familia, nuestras emociones, nuestro carácter. Medita por qué estás así. Porque no has trabajado y entregado tu vida a
a Dios. Y eso no quiere decir que renuncies a todo para que te vayas a trabajar, ¿no? Sino que estés dependiendo de Dios y diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Empezando por nosotros mismos. ¿Qué necesito cambiar de mí para que tú me uses? Quiero terminar con esto. Hace poco vi un video también que me impactó muchísimo. Una persona que llegó a una iglesia muy grande, llegó pelón, ¿verdad? Tatuado hasta acá, todo tatuado, ¿verdad? Vestido de cuero así, malosón. No, hombre, pues en cuanto entró a la iglesia, todo el mundo, y el pastor, sáquenmelo, no me lo dejen entrar. Y lo echaron para afuera, cerraron las puertas. Acabó el culto y todo eso, y el pastor se quedó con la duda, bueno, ¿y se habrá ido? No nos vaya a pintarrajear la iglesia por fuera o a quemar o algo. Y salió, y estaba esta persona sentado en la banqueta leyendo la Biblia, y sale el pastor y le dijo, ¿cómo te atreves a entrar así a la casa del Señor? ¿Qué no sabes que aquí es casa de Dios? Y le dijo esta persona, tiene usted razón, pastor, pero yo le voy a preguntar a usted algo, ¿por qué no se atreve a ir a donde yo voy a predicar? Dice, porque yo me voy a las pandillas, me voy a las cárceles, me voy a donde están los hombres malos, y si usted no se atreve, dice, yo lo único que venía a hacer es a ponerme a sus órdenes junto con mi grupo de evangelismo para que usted dijera dónde quiera que me. La limitante nos la ponemos nosotros, no Dios. Por eso la Biblia nos dice que no juzguemos a nadie, ¿sí?, a la ligera, ni en lo superficial, porque no sabemos lo que hay en el corazón. Y únicamente Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Si hoy esta palabra llegó a tu corazón, Dios lo sabe. No es para que seamos luces de bengala. No, ahorita salgo y me voy a ir ahí adentro. No. Es que tanto te impactó para que cambies tu manera de vivir. Cambies tu egoísmo por el servir a Dios, y entonces las bendiciones te alcanzarán, dice la palabra del Señor. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de transformarnos. Es tiempo de ser responsables de las almas que Dios cruza en nuestro camino, y que si por causa de nosotros alguna de ellas se condena, Dios nos los va a pedir. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque esta palabra, Señor, es real en nuestra vida. Y te pido, Señor, por todos nosotros, empezando por mí, que endereces nuestro camino. Tú nos has dicho que todos somos útiles y necesarios para ti, Padre. Que no seamos siervos conformistas, inútiles, apagados, pensando que no servimos para nada, que al contrario necesitamos que todos nos den atención a nosotros, cuando que la verdad es que tú nos has escogido, Señor, para hacer grandes cosas. Yo te pido, Señor, bendición sobre todos los que estamos aquí, que toques nuestro corazón, Señor, y pongas ese fuego del cielo, Padre, que nos inflame, Señor, que nos dé poder, nos dé fuerza, nos dé, Señor, sabiduría, para hablar de tu santo reino a la gente. Que seamos perseverantes a aquellos que nos dicen que no, que si 70 veces nos dicen que no, les hablemos 71, que si algún día nos corren de su casa, volvamos a otro, que si algún día se burlan de nosotros, les demos bendición y oremos por ellos hasta que sean alcanzados por tus palabras.
Que no seamos esclavos, Señor, de nuestras necesidades ni de nuestros egoísmos, sino que siempre pensemos en los demás porque tú piensas en nosotros. Y Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestras infidelidades, tú has sido fiel siempre con nosotros y nos has dado, Señor, aún más de lo que necesitamos. Gracias, Padre, porque sé que, como dice tu palabra, a partir de hoy, aun cuando todavía, Señor, no hemos hecho nada por tu reino, pueden empezar a llegar las bendiciones a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, eres grande y eres poderoso. En el nombre de tu amado Hijo, Jesús el Cristo de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso.